Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. PSOE y Podemos frenan las peticiones de comparecencias de Pablo Iglesias en el Congreso por el caso Dina. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Ambos partidos sostienen que es un asunto privado que no tiene relación con la competencia del Gobierno. Es el argumento que han dado para justificar el rechazo a las 5 peticiones de comparecencia que habían hecho PP, Ciudadanos y Vox en el Congreso sobre el caso Dina. Gerardo Pisarello explicaba hace un momento que Iglesias está dispuesto a dar explicaciones, sí, pero en el marco de una comisión más amplia. No hay caso Dina. Lo que hay es un caso Villarejo y lo que hay es un caso cloacas del Estado. Lo ha dicho el vicepresidente segundo en más de una ocasión, que está dispuesto a comparecer donde haga falta, pero en el marco de una comisión donde todos los actores políticos que tuvieron responsabilidad sobre esta cuestión también puedan aportarle a la ciudadanía la información que la ciudadanía necesita saber. Iglesias no dará explicaciones de momento en el Congreso, pero esta tarde tendrá que responder en el Senado las preguntas del PP. Javier Maroto es el portavoz de los populares en el Senado. El caso Dina Iglesias empieza a ser un asunto que asfixia al vicepresidente del Gobierno. Nuestro consejo es que vaya al menos ensayando aquí en el Parlamento las explicaciones que tiene que dar, porque las va a tener que acabar dando delante de un juez. El PP formulará varias preguntas hoy al vicepresidente sobre el caso Dina en la sesión de control que se celebra en la Cámara Alta a las 4 de la tarde. Declaración institucional del presidente del Parlamento catalán después de que el periódico El País haya publicado que fue objetivo de un programa espía que solo pueden adquirir gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo. Según Roger Torrent, esto demuestra que hay una causa contra el independentismo y acusa al gobierno de practicar el espionaje contra sus adversarios políticos. Informa Andrea Villoria. El presidente del Parlamento ha atacado directamente al Estado, asegura que la información sobre el espionaje de su móvil acredita que aquí en España, como en México o Arabia Saudí, se espía a los adversarios políticos. Lo considera la prueba de la persecución del independentismo y pide explicaciones al Gobierno. Es una exigencia democrática que el Gobierno investigue este caso. Por eso pregunto al Gobierno español, ¿qué opinión tiene al respecto de este caso de espionaje político? ¿Qué opina respecto al hecho de que un presidente de un Parlamento democrático haya sido espiado por motivos políticos? Dice Torrent que si el Gobierno tenía constancia es cómplice de un delito y si no lo desconocía, entonces es negligente. Asegura el presidente del Parlamento, aunque sin concretar, que llevarán a cabo acciones políticas y legales contra el monitoraje de su iPhone a través del programa Pegasus, lo que permite escuchar conversaciones, leer mensajes o activar en remoto el micrófono del aparato. 12 de las 17 comunidades autónomas superan el límite legal de profesores asociados que dan clase en sus campus. Son datos de un informe del Observatorio del Sistema Universitario que revela también que la situación se repite en las universidades públicas. Informa Soledad Domínguez. Baleares, Cataluña y Navarra son las que superan más claramente el límite, aunque es en Cataluña donde más se ha acentuado el fenómeno en los últimos años. Alfonso Herranz es uno de los autores del estudio. Demasiados profesores asociados. ¿Sí? Estamos hablando de 25.000, estamos hablando de un 25% del profesorado total, y en algunas universidades estamos hablando de cerca del 60%, en algunos departamentos estamos hablando de en torno al 80%. Los profesores asociados, que teóricamente deben tener otro trabajo fuera de la universidad, resultan mucho más baratos. Cobran entre el 50 y el 60% de lo que ingresaría por las mismas horas de docencia un profesor titular o un catedrático. Y por primera vez desde marzo, Bélgica no ha registrado ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, informa Álvaro Zamarreño. Desde el 10 de marzo es la primera vez en que Bélgica no reporta ningún fallecimiento por COVID en la jornada anterior. Desde esa fecha los fallecidos han sido 9.787. Lejos de los números de otros países, sin embargo, es el que más muertes respecto a su población ha registrado, 850 por millón. Llegó a tener más de 300 fallecidos en un solo día, a principios de abril. Desde entonces su curva de contagios había ido descendiendo y ahora mismo reporta menos de 100 contagios por COVID cada día. Aún así, igual que está sucediendo en varios países de Europa, entre ellos España, está experimentando un incremento en la última semana por encima del 10%. El gobierno belga tiene prevista una reunión mañana para estudiar nuevos relajamientos en las medidas adoptadas contra la COVID, aunque hace menos de una semana que han hecho obligatorio llevar mascarilla en tiendas o museos. Vamos ya con la información del deporte. Francisco José Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Tras la conclusión de la antepenúltima jornada de Primera División, queda por resolver el campeón de Liga, 3 puestos de Liga Europa y 2 de descenso. El Real Madrid ganaría el título el próximo jueves sin tener que esperar a la última jornada si es capaz de vencer al Villarreal, independientemente de lo que pueda hacer el Fútbol Club Barcelona. De noticias de la última jornada, Smolov en el Celta es duda para lo que queda por Une de Maoseo y Óscar lo sigue siendo en el Leganés. Para los dos
2 encuentros que restan. El grueso de los partidos de primera de la siguiente jornada se disputarán el jueves a las 9 de la noche. Por cierto que en segunda la victoria del Almería ante el Rayo Vallecano asegura también a los andaluces un puesto en playoff de ascenso. Entre tanto, según informa la ESPN, fichaje por parte del FC Barcelona del jugador del Sao Paulo, Gustavo Maya, un delantero brasileño por el que el equipo azulgrana habría ejercido una opción de compra de 4,5 millones de euros. Y fuera del fútbol, la estrella de los Rockets de la NBA, Russell Westbrook, da positivo por coronavirus, se encuentra sometido a cuarentena. Su participación en el arranque de la liga queda en el aire, ya que está previsto que se reanuden los partidos el próximo 30 de julio y es noticia de ahora mismo el Maratón de Chicago, que se iba a celebrar el próximo 11 de octubre, acaba de ser cancelado por la pandemia. Gracias, Paco Juez. Todo más noticias a las 2, la 1 en Canarias. En el informativo era 14 con...